Estas sienes plateadas creo que indican que llevo más décadas en este mundo del software, de las que me gustaría admitir. Y me pregunto, ¿qué he aprendido en todo este tiempo acerca del desarrollo del software? Bueno, pues quédate al final de este vídeo porque es cuestión de tiempo que tú también lo sepas. Bienvenido a mi canal, soy Alberto Basalo y llevo, muchos años trabajando en esto de la industria del software. He pasado por todo, programador, analista, arquitecto, en fin, ahora me dedico a la consultoría y formación de programadores y quiero compartir contigo cuál es la clave que distingue a unos proyectos de otros y que he visto repetidamente a lo largo de todo este tiempo. Vamos a verlo. ¿Hay algo constante a todos los proyectos? Pues no, lo único sería el paso del tiempo. A partir de ahí hay un montón de variables que van cambiando. Y una cosa que las hace cambiar es la duración del proyecto. No es lo mismo que esta duración se mida en meses, a que quizá se empieza a medir, yo no sé si en trimestres o quizá en años, hasta los, no sé, mamuts, dinosaurios, etcétera, llámale como quieras, que pueden alcanzar décadas de vida. Y claro, desde luego no podemos tratar a todos estos proyectos de la misma manera porque no hay que ser un lince para darse cuenta de que aquí hay una curva que nos marca claramente la tendencia de complejidad. Y dirás, ¿pero por qué? ¿Qué complejidad hay porque un proyecto esté vivo durante más tiempo? Bueno, si está vivo y estable sin que nada le cambie, pues vamos a decir que no mucho, pero es que realmente eso ocurre. No creo, ¿verdad? Lo que le ocurre a los proyectos, y voy a dibujar ahora una curva un poquito más realista, es que siguen una S en la cual van pasando una serie de fases. En esta primera fase, cuando un proyecto nace porque es la idea de alguien o porque da solución a un pequeño problema, estamos aún buscando la viabilidad del proyecto. Si lo es, si supera esa fase, y creedme, la mayoría no lo hacen, bien porque el mercado no los acepta, bien porque realmente no eran necesarios, o bien porque, cumplieron su función y ya está. Los que sobreviven pasan a una fase de escalabilidad. Y la escalabilidad significa que van a tener más funcionalidad, más usuarios, más requerimientos, en definitiva, más demanda hacia el equipo del desarrollo. Y por último, alcanzado quizá una fase más tranquila en lo que a modificaciones se refiere, pero para nada en cuanto a su uso, estaríamos en una fase de estabilidad. Y nos planteamos, ¿existe una arquitectura que resuelva todas estas fases y valga para todos los proyectos? No. No, por supuesto que no. No hay un café con leche para todos. Así que es absurdo que empieces un proyecto intentando aplicarle la receta de otro que no le corresponde. No pasará nada si tú empiezas con un proyecto que es un monolito. A veces pensamos, quizá 2001, los simios y todo esto ha hecho mucho daño, en el hecho de que los monolitos como algo arcaico, algo a eliminar. Y no es verdad, porque el monolito lo que tiene es una serie de ventajas que en su simplicidad hace que los proyectos puedan generar una atracción inicial y a partir de ahí crecer. ¿Y cómo crecen? Pues dividiéndose, multiplicándose. Y esa multiplicación es lo que seguramente en una fase de escalabilidad nos lleve a tener varios, quizá muchos y pequeños, de ahí vendrá el nombre microservicios o micro frontends o librerías, es decir, que ese monolito se resquebraje, aparezca como una grieta y esa grieta o esas grietas vayan generando otros. Pero cuidado, este no es nuestra primera fase, ni muchísimo menos, y junto con las ventajas traerá inconvenientes. Por último, alcanzada ya no la mayoría de edad, sino casi la senectud de estos proyectos, lo que tienen que protegerse es del paso del tiempo que afecta tanto a sus mantenedores como a sus tecnologías. Os suena, ¿verdad? Todos estos proyectos que hay, pues a lo mejor que se han escrito en lenguajes que ahora mismo pues no están de moda, COBOL, otros por el estilo.
Entonces, ¿cómo nos protegemos de algo que será absolutamente cierto? Y es que aparecerán nuevas y mejores tecnologías y aparecerán otros programadores, incluso no humanos. Bueno, pues una de las maneras es extraer el conocimiento, apartarlo lo más posible de los detalles de esas tecnologías. Y ahí es donde aparecen arquitecturas y patrones que extraen el dominio. Sí, quizá hayamos aprendido durante la fase de escalabilidad que no es lo mismo guardar que leer y que hayamos identificado maneras distintas de procesar los comandos de entrada que las consultas. Y ahí nos aparecerán cosas como CQRS, que distingue mucho, decía, las entradas de las salidas. Y esa es la clave de la separación de responsabilidad de los comandos y las consultas, que es el patrón Command and Query Responsibility Segregation, CQRS para los amigos. Bueno, muy bien. Pues viendo que no hay un café con leche para todos, podemos tomarnos algo, podemos preparar algo inicialmente. Sí, depende en qué situación estés, puedes ya enfocarte. Si estás en una fase de crecimiento o a veces de reescritura de algo que ya está hecho, pero que ahora en una fase de escalabilidad necesita readaptarse y a veces no nos queda otra que reescribirlo, o incluso en una de estabilidad también, donde dices, bueno, voy a reescribir este gran software de esta corporación porque es insostenible en el tiempo que sigamos dependiendo de COBOL o sigamos dependiendo de ciertos lenguajes o de ciertos patrones que ya no están en uso. Bueno, ¿podemos hacer algo al respecto? Sí, claro. Esperabas que dijese que no, ¿eh? Para empezar, vamos a hablar un poquito de los monolitos. Bueno, sí, decir monolito, la palabra clave mono es uno. Más nos recuerda a los monos, eso, de 2001. Jolín, es que esto está muy repetitivo, ¿no? Bueno, esto de los monolitos habría que redefinirlo un poco. ¿A qué te refieres con esa unidad? ¿Te refieres a que todo estará en un fichero? Bueno, no, esto es una locura. Bueno, pues entonces en una carpeta y que estará todo ahí juntito. No, tampoco se trata de eso. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues podríamos empezar a decir que es algo que cuando se compila se hace todo a una vez. Es decir, que el proceso de building en el lenguaje que tú uses se hace todo de una sola vez. Se toma todo tu código y se compila todo el código. Con las mejoras que pueda haber de detectar solo los cambios, pero que el proceso de compilación es único. Y relacionado con esto estaría el despliegue. ¿Es el despliegue único? Pues si también estás en un entorno de despliegue único, donde una vez compilada toda tu solución, que a lo mejor se compone de distintas librerías y en ese sentido no es monolítica, si al final la despliegas toda de una, pues estamos en un monolito de despliegue. Y esto tiene sus ventajas porque esto facilita mucho el desarrollo, estandariza el cómo se va a hacer el proceso de construcción y despliegue y en general, bueno, pues nos hace la vida un poquito más fácil. Y podemos hacer algo para mejorar este monolito de manera que el día que nos toque hacer la escalabilidad o la reescritura, pues estemos un poquito mejor preparados. Pues sí, claro que sí. Y lo primero es establecer unas divisiones muy sencillas que si llevas en esto más de 2 telediarios ya las habrás visto, y es pensar en una arquitectura en capas donde la responsabilidad de lo que programamos esté más cerca del usuario o más cerca de la máquina. Esto es así de sencillo. Entonces, si estamos en una capa de presentación de user interface o de cualquier otro interface, esto estaríamos más cerca de los usuarios finales. Sea que estemos en el lado del backend exponiendo un API, o sea que estemos en el lado de un frontend, pues directamente haciendo una pantalla web o incluso en un CLI interactuando con el usuario. Claro. Por otro lado, todo programa que espere vivir más allá de que se le vaya la luz o le apaguen el ordenador necesitará algún tipo de persistencia. ¿Vale? Pues en ese caso, si tiene que escribir en el sistema de ficheros, en una base de datos, en un servidor remoto, escribir o preguntar, bueno, pues estará mucho más cerca de la parte de infraestructura. Y ese código también lo podemos separar porque su responsabilidad y su razón de cambio estará determinada por cosas mucho más tangibles, más físicas. ¿Y qué queda entre medio? Bueno, pues entre medio, en los programas muy sencillos, pues no queda apenas nada. Y en los demás, pues desde luego queda la parte de lógica que no se dedica ni a la parte de presentación específicamente, ni tampoco tiene que ver mucho con cómo se
persisten o recuperan datos desde las máquinas remotas, locales, etc. Bueno, pues esta es la primera clave de la arquitectura en capas, donde repartimos las responsabilidades en función de si estamos más cerca del uso final por el que nos pagan o más cerca de la necesidad imperiosa de que los datos no se nos pierdan de un día para otro, más cerca de la máquina. ¿Y sobre esto se puede evolucionar? Sí, se puede. Para empezar, se puede replicar tantas veces como se quiera de una manera que diríamos vertical, donde repartimos funcionalidades, pero siempre con este pensamiento. Esta funcionalidad, por ejemplo, compras de productos, o esta responsabilidad de gestión de facturas, o esta responsabilidad de autenticación de usuarios, todas esas responsabilidades tener sus capas internas y, por tanto, bueno, pues tendrán su aplicación prima, su lógica prima y su infraestructura prima. Y así cada una de ellas. De manera que al final, mi gran monolito al final acaba siendo un conjunto de módulos que, si bien se compilan de una vez y si, por supuesto, se despliegan de una vez, al menos hay una estructura y, dada esa estructura, incluso puede haber algo más importante, que es una jerarquía. La jerarquía me va a permitir que estos módulos se comuniquen en un determinado sentido, pero no en el otro. ¿Vale? Entonces, esto es un siguiente paso que haremos. La arquitectura entre capas no solo define las responsabilidades, sino que establece qué circuitos se pueden seguir. Puede permitir comunicaciones así, de manera horizontal, pero nunca desde luego hacia arriba. Lo que puede ocurrir y debe ocurrir es que aparezca algo que sea común a todas las interfaces. Esa es la parte más divertida, porque es la parte donde cumplimos el principio de don't repeat yourself. Pero ojo, el don't repeat yourself tiene que ser algo que surja de una necesidad, que sea palpable, que se vea. No es una obsesión en sí misma. Aquí puede haber una lógica compartida, por supuesto, y una infraestructura también compartida. Estos módulos son el germen de lo que en su día pueden acabar siendo librerías, si queremos entonces que se compilen por separado. Por ejemplo, podría surgirnos la librería de infraestructura que sea común a cualquiera de los demás funcionales de la aplicación. O quizá pueda surgir una librería que responda a toda una solución vertical. No se desplegará aparte, pero sí se puede compilar aparte. Bueno, estas son pequeñas cosas que puedes ir ganando una vez que hayas modularizado tu aplicación. Antes, por supuesto que no. Y sí, ya sé, lo estáis pensando. Y esto nos llevará también a los servicios, microaplicaciones y demás. Claro, sí, sí. Esto es el germen de que esto acabe siendo un microservicio o quizá una microaplicación, un microfrontend, que se despliegue incluso de manera independiente, pero no es su objetivo inicial y no tiene por qué serlo. Simplemente parto de este esquema mental. Divido verticalmente las funcionalidades y horizontalmente las responsabilidades en cuanto a que estoy más cerca de dar la solución o más cerca de, bueno, asentarme sobre una base sólida. Bueno, y llegado a este punto te estarás preguntando, llevas no sé cuánto tiempo hablando y aún no has mencionado nada sobre arquitecturas limpias, ni la arquitectura de la cebolla, ni la arquitectura hexagonal. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la cebolla? ¿No te gusta la miel? Sí, sí, ambas, no juntas, pero sí. Lo que ocurre es que esas arquitecturas ayudan a resolver ciertos problemas o mejoran implementaciones de las anteriores. Verás, me explico. Se basa, te lo voy a simplificar mucho, porque esto, cada arquitectura al final lo acaba implementando un poquito a su manera. Pero todo esto se basa en que las capas físicas modulares tienen unas dependencias que claramente, como dijimos antes, tienen un sentido en donde la capa de aplicación llama a la de lógica y la de lógica llama a la de infraestructura o datos. Bueno, la idea fundamental está en que la lógica de negocio es tan importante, y esto nos lleva mucho más hacia el final de las arquitecturas estables que separan el dominio del resto de los detalles, lo que pretenden es que esta dependencia desaparezca. Es decir, que la lógica no dependa de la infraestructura. Y dices, ¿y cómo se hace eso? Bueno,
Depende un poco de los lenguajes que utilicemos, pero una solución muy común y muy utilizada, pues yo que sé, en toda la familia del Java, C, JavaScript, TypeScript, etcétera, es utilizar unas interfaces que dicen cuáles son las necesidades que tiene esta capa. Exponen las necesidades y después hacemos unas implementaciones de estas necesidades. Estas implementaciones son casos concretos de infraestructura. Tienen muchos usos, pero la idea inicial es que yo expongo mi necesidad y, por otro lado, genero unas infraestructuras que cumplen con esa necesidad. Y de alguna manera, voy a simplificarlo mucho, porque aquí hay muchas formas de hacerlo, la capa de aplicación fabrica, instancia a una de estas y me la pasa para que yo trabaje con ella. De manera que aquí no se produce comunicación directa, dependencia directa, sino que tú a mí me das algo para trabajar. Es como si yo digo, necesito un bolígrafo o necesito algo para pintar. Bueno, si necesito algo para pintar, me puedes dar un lápiz, me puedes dar un bolígrafo o me puedes dar un bolígrafo electrónico. Todas cumplen con mi necesidad, mi interfaz que expongo, y tú me das un caso concreto, con lo cual yo ya no estoy atado a nada. De manera que si el día de mañana tú cambias la manera en cómo se guardan los datos, mi dominio permanece. Y si cambias, eso ya ocurría antes, la parte de presentación, pues el dominio también permanece. Bueno, como decía, el objetivo último de estas arquitecturas es darle una importancia tremenda, tremendísima a esta parte de la lógica que llaman dominio, que es el conocimiento del problema y de la solución a ese problema. Pero después tiene otras pequeñas aplicaciones que no son baladí, no son menores. Una de ellas es que facilita muchísimo el testing. ¿Por qué? Porque yo puedo probar las capas de manera aislada, ya que al tener interfaces e implementaciones concretas, me queda muy sencillo, me queda más cómodo, me queda más natural el dar gato por liebre y sustituir una implementación real por una implementación moqueada, por un doble. ¿Se puede hacer esto sin este tipo de arquitecturas? Se puede, pero estas arquitecturas lo fomentan y lo favorecen muchísimo. Otra cosa que me va a permitir, bueno, pues si es verdad, es que podría en ciertos momentos tener un mismo código que se comporte de manera distinta porque utilice unas capas de infraestructura distintas. Estoy pensando en que hagas una solución que alguien la puede implementar con una base de datos relacional y otro la quiere implementar con una base de datos documental o almacenarlo en un sistema de ficheros. Esto es un ejemplo básico y de libro, pero sí, es una de las posibilidades que nos da flexibilidad, es decir, que permite tener pues, la infraestructura 1 y la infraestructura 2. Pero su objetivo último, repito, es hacer que el dominio no dependa de nadie, sino que exponga sus necesidades y los demás le provean de lo que necesita. Bien, y para terminar este repaso a mi aprendizaje de 30 años en menos de 30 minutos, viene lo que nos ha invadido en los últimos 3 años, que es la inteligencia artificial. Sí, amigos, la IA ha llegado aquí. No sé si estabas debajo de las pirámides de Keops, si no te has enterado, pero ahí está. ¿Y qué impacto tiene en esto? Pues te diría que el mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente las 3 fases de mantenimiento en el tiempo, a lo largo del tiempo, del software, también se ven aplicadas con la inteligencia artificial. Si tú estás en algo donde estás probando a ver qué pasa, pues desde luego, pues el vibe coding ha venido para ayudarte. Efectivamente, programa según tus vibras. Pero ojo, si lo haces de manera modular, si lo haces aplicando ciertos criterios, el día que tengas que reescribir esto o que tengas que escalarlo, ahí es donde empezarás a aplicar arquitecturas de software como las que hemos visto aquí. Y esto puedes hacerlo desde ya y siguiendo la metodología AI Driven Development, que se basa realmente en aplicar todo el conocimiento que hemos aprendido en estas décadas, no yo, lo que ha aprendido la industria, a esta nueva tecnología. Si tú tienes que mantener durante largo tiempo un desarrollo, tú o tus agentes o tus asistentes o tus amigos electrónicos, me da igual,
Si tenéis que mantener esto durante un tiempo, vamos a necesitar dos cosas. Una, trabajar sobre seguro, es decir, tener test. Y dos, saber lo que hay que hacer y lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, es decir, tener documentación. Y estas dos cosas, agregadas a las buenas prácticas de cómo se modulariza el código, garantizarán que no importa si el código está hecho por humanos o máquinas, sea mantenible a lo largo del tiempo, quizá incluso durante otras 3 décadas. Bueno, pues ya está. Déjame tu comentario para que yo sepa lo que a ti te ha parecido. Si lo ves interesante, compártelo y ya sería la repera si además te suscribes. Venga, nos vemos.